Muy bien, pues vamos a dar gracias por este tiempo que nos has dado para disfrutar a nuestro Padre y seguir recibiendo verdad. Padre, gracias por lo que hoy vas a hablarnos, por todo lo que en tu corazón está, que conozcamos, que como tus hijos vengamos a la plenitud del conocimiento tuyo y a participar con la mente de Cristo en tu sabiduría. Gracias por hablar a nuestros corazones el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en la página 21, como saben, tenemos las convicciones que estamos aprendiendo a vivir y esta es la cuarta convicción relacionada a el paso de fe de las obras de Dios. Y si recuerdan, nuestro asunto en la sesión anterior fue Dios hace y yo ando en sus obras. Y eso implica lo que soy. Entonces hoy vamos a empezar pensando no solamente en Dios hace, sino en Dios me hace. ¿Sí? Porque cuando nosotros decimos soy una nueva creación, el entendimiento humano es tú tienes que lograr, tú tienes que hacer, tú tienes que alcanzar, tú tienes que, ¿cierto? Y entonces traemos esa estructura racional con la que escuchamos y procesamos todas las cosas, pero ahora va a haber una confrontación directa contra esa estructura racional. Tiene que ser destruida en nosotros y esto es muy importante, entender que no solamente va a ser apaciguada o aminorada, sino que tiene que ser erradicada, dado que en Jesús eso no existe. Entonces, vamos a permitirle a Dios traernos a entender que en la vida divina Dios hace, y eso incluye el hacerme su hijo. ¿Sí? Y aquí vamos a entender Efesios 2:10, donde Dios nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, en la primera frase puedes ver la declaración. Somos hechura suya. Bueno, en el Antiguo Testamento hay el Salmo que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero vamos a entender esto un poco diferente. Sí, porque en el Antiguo Testamento la declaración surge del reconocimiento de Dios como creador. Él hizo la tierra, Él hizo los cielos, Él hizo al hombre. Sí, entonces el hombre es creación de Dios. Pero ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento, que esta hechura es por haberme engendrado de sí mismo. ¿Ves la diferencia? Entonces, si no soy una creación, si no soy un hijo o una hija, esta hechura es completamente diferente. Y por eso las metas o los propósitos preestablecidos por Dios es absoluta semejanza a Jesús. ¿Sí?
Y a menos que esas verdades se conecten en tu corazón, no vas a poder permitir eh, la formación de Cristo en ti. ¿Se acuerdan que dice el Espíritu Santo a través de Pablo? Dice, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que las obras de Dios me incluyen, te incluyen. Ser hechura suya. Y eso va a exigir entonces que aprendamos a entregarnos, a confiarnos de manera plena a nuestro Padre para ser hechos en su semejanza. Y que Él confronte los razonamientos que limitan o que impiden esa obra suya en nosotros. Por ejemplo, cuando yo pienso, es que esto está difícil, es que llegar allá, llegar a la estatura del varón perfecto, no, eso es otra cosa, eso está difícil. ¿Desde qué contexto lo estoy diciendo? Desde la capacidad humana, ¿te das cuenta? Y estoy haciendo uso de ese esquema de razonamiento que opera desde las posibilidades humanas, que opera desde las capacidades humanas. Y entonces eso me impide prestarme a la obra de Dios en mí, porque le estoy poniendo peros y pretextos y limitantes y ¿te das cuenta? Entonces, por esta razón es que esta convicción que se basa en el paso de fe de haber aceptado entrar y permanecer en el reposo que Dios te da. Como puedes ver, no es un reposo para estar inactivo, sino es un reposo para que tú no seas quien hace las cosas, sino que en ese reposo puedas unirte al Padre para participar de sus obras. Pero realmente la obra más importante en la que vamos a participar es su obra en cada uno de nosotros. ¿Por qué esa es la más importante? Porque esa es la que va a determinar que el propósito eterno de Dios y su promesa se cumpla en tu vida. Que Él lo haga realidad en ti. Y que no haya entonces impedimentos en nosotros que estén resistiendo la obra de Dios. Y esto de resistir la obra de Dios es tan sencillo como lo que acabo de ilustrar, un sencillo pensamiento. Es que está difícil. Es que a mí me cuesta. O sea, se dan cuenta, todo eso surge de un lugar y es el concepto de lo que yo tengo que hacer. Lo cual es un aprendizaje muy profundo y muy costoso en la existencia humana, porque cuesta mucho el aprender a hacer cosas por ti mismo. Y en el terreno humano, la gente que las logra y que cuenta con esta capacidad de hacer cosas, pues es admirada, es venerada. Pero en el ámbito divino, tenemos que venir a esta realización de, bueno, si voy a participar de la vida de Dios, esto solamente ocurre con que Él sea quien hace y yo quien participe
en lo que Él hace. Y la primera parte, repito, es aprender a permitirle a Él hacer de mí lo que ha prometido. Entonces vamos a hablar de este asunto porque esta es una de las grandes fortalezas que tienen que ser derribadas en nosotros. Y quiero escucharles, por favor, qué les está hablando el Espíritu Santo y qué vivencias están saliendo allí, conectándose a esta verdad tan importante. Marco, vamos a empezar contigo, por favor. Sí. Sí, Se ha congelado. confianza, pues ha sido, Podrías empezar de nuevo porque hubo un ¿qué momento ahí decías? en que se congeló tu imagen y no te escuchamos. Creo que Ajá. todavía sí. Sí, les comentaba que yo vengo de un contexto de total desconfianza de Dios y el trabajo de Abba conmigo ha sido muy intenso para llevarme a confiar en Él, que se interesa por mí, que no me quiere hacer daño, que sus pensamientos son de paz y no de... En el proceso de la operación de mis ojos, primero uno, y los análisis que me habían hecho, me habían dicho que tenía sangre en los ojos y que iban a tener que pasarme a otro departamento que se llama retinas para que me operaran. Pero en la última reunión, se los comenté el lunes pasado, me hizo una nueva revisión y me dijo que no tenía nada, que no tenía sangre en los ojos. Y entonces, el día de hoy, bueno, me dio gripa el viernes, mi esposa tiene gripa y me enfermé de gripa el viernes pasado. Entonces, ando, eh, el día de hoy vamos a ir a un doctor, al homeópata que veo normalmente para que me vea y me dé medicina, porque no puedo llegar con infecciones a la operación. Entonces, ese doctor tiene un equipo, una computadora analógica que trajo de Inglaterra, que checa todas las partes del cuerpo. Muy interesante el equipo ese. Y entonces vino el pensamiento de decir, le voy a preguntar si tengo la retina está bien o no, pero detuvo y me dijo, mira, si, si Dios está abriendo la puerta para que no confía en Dios y no sigas con ese esquema de desconfianza, de andar checando a Dios a ver si es cierto lo que te dijo o no. Entonces, fue muy interesante esto y encontré paz en este pensamiento de no estar verificando igual
ese doctor me había dicho hace varios años que al hacer el análisis que traía yo un odio, el día 27 de julio me reveló que él ya había terminado el trabajo en mi corazón, el trabajo de limpieza que habíamos iniciado. Bueno, él inició y yo participando con él, y me dijo que buscara la opción de operarme los ojos. Igual surgió la tentación de que el doctor checara cómo andaba en su computadora, y fue la misma respuesta de parte de Ábano, o sea, ¿no? Confía en Dios, créele a Dios, y Dios tiene que ser así como Dios es tu único proveedor, y no hay más. Él tiene que ser el único que te diga cómo, que la única autoridad en tu vida que valide eh, lo que eres, ¿no? Y bueno, también sentí paz con este pensamiento. Estoy seguro que el Espíritu Santo está interviniendo en estos procesos. O sea, no te prestes a escuchar otras voces diferentes de la de Dios, sí que te van a hacer dudar. Eh, Créele a Dios. Y eso es lo que estoy viviendo ahorita, y pues está con relación tocando. Gracias. Gracias, Marco. Podemos ver en esto que nos has compartido la importancia de este proceso que tiene que ocurrir en nuestros corazones, que en verdad no descansan completamente, ¿no? El entrar al reposo de Dios es un proceso en el cual Él tiene que ir mostrándonos dónde sí y dónde no le estamos creyendo, porque el descanso obedece o es producto de el verdadero creer, ¿verdad? Y cuando eso en nosotros se mueve, pues está mostrándonos qué hace la incredulidad, ¿no? Y lo hermoso del trabajo de Dios es que, otra vez, Él es el que te va a traer a fe y te va invitando a que descartes cosas, a que aprendas a permanecer escuchándole, etc. Y esto es como Él nos va convenciendo. Recuerden que una convicción es el fruto de lo que Dios me ha convencido. Muy bien, vamos con Helen, por favor. Buen día. Pues sí, es interesante cómo el Espíritu Santo nos va mostrando, nos va enseñando lo que tiene que ser destruido, ¿no? Todo lo que ya traemos a lo largo de nuestra vida, todo lo que no es de papá, todas esas fortalezas. Yo lo que les puedo compartir ahorita es que platicando con una personita, me decía que si estaba yo preocupada o afanada. Yo tengo dos hijos, dos de mis hijos están fuera. Uno está en Alemania y mi hija está en España trabajando. Y me decía que si yo no estaba preocupada o afanada, pues yo lo que le decía es que yo no quiero estar desgastándome en pensar cosas que no. Pues el Espíritu Santo
pues me ha mostrado, ¿no? Que los afanes y las preocupaciones pues no son de Dios y digo, pues es que yo ya, mi mente no la he hecho andar en estar pensando cosas, simplemente estar confiada en nada, porque eso es impedimento, ¿no? También para lo que papá quiere mostrarnos, enseñarnos y transformarnos. Si yo pongo a echar mi mente, en mi imaginación en cosas, pues no me va a llevar a nada y pues no es de Abba eso. Entonces ha sido interesante ver cómo cuando uno pone esa voluntad en el Padre en que no ser yo, sino que sea Él a través de mí, pues sí hace esa diferencia y puede uno ver ya en uno al menos en esa área ahorita de mi vida, porque sé que hay otras que papá necesita, estoy tranquila. Y, y pues eso es claro, ¿no? En mí, porque no, incluso me decía esta amiguita, dice, ay, dice, bien dice en la palabra, dice que Dios no nos puede dar más de lo que no podamos soportar, dice, porque yo en tu lugar, yo estaría, pero sí, ya muy mal, dice, pero yo te veo tan tranquila eh, y, y pues es Dios, ¿no? Es Abba. Y le digo, porque creo tanto, me afané en mucho tiempo, con mi hija cuando estaba en México y tanta cosa se oía que yo le dije, papá, aquí yo no puedo más, ¿no? Entonces, eh, el permitírselo puede uno ver ya ahora esa, transformación, esas fortalezas, ¿no? Destruidas, al menos en esa área, porque sé que me faltan muchas, ¿no? Pero al menos ahí puedo tener esa paz y, y ahí puedo ver eso, ¿no? Que papá tiene que hacer la obra primero en mí para que yo pueda reflejar eso. Y esta amiguita es lo que me dijo, ¿no? Dice, yo no podría, me dijo, yo definitivamente no podría, ¿no? Pero pues yo le decía, pues es lo que Abba está haciendo en mí, ¿no? Que estemos confiados y es lo que Abba, cuando yo pongo mi voluntad es lo que Él, su obra, ¿no? Que Él hace en cada uno de nosotros. Entonces, pues ese es un ejemplo, ¿no? De lo que ahorita nos está diciendo Abba. Gracias, Helen. Bueno, queda muy, muy obvio, ¿no? El contraste tanto en la perspectiva de esta otra persona que está procesándolo desde su capacidad, a donde ya podemos empezar a vivir de la capacidad de Dios, de lo que Él es. Y esto es de lo que se trata, ¿te das cuenta? La vida en uno es la vida donde Dios es y Dios hace. Dios es en mí lo que Él es. Yo participo de lo que Él es. Y Él hace conmigo y en mí. En mí es hacerme igual a Jesús y conmigo es las obras que Él quiere hacer. Por ejemplo, en esta relación con tus hijos, vamos a decir, ¿no? Entonces, en esta relación con tus hijos, ¿qué sucede? Bueno, pues o va a ser obra de Dios, lo que Él va a hacer contigo a favor de ellos, o seguirá siendo lo que mamá quiere ver en sus hijos, lo que mamá quiere, ¿te das cuenta? Y eso, en el momento en que te vas a hacer tú la actora como mamá, vas a observar que no opera la paz, la fe, o sea, nada. Porque Dios está diciendo, no, así no es, hija. Eres tú conmigo y yo tengo obras preparadas en cada conversación, en cada situación. Y si las vives conmigo, entonces participas de cómo yo estoy viviendo esta situación. Y es algo asombroso, maravilloso y completamente fuera del alcance humano. Completamente. Muy bien. Elizabeth, vamos a escucharte. Buenos días a todos.
¿Me pudieran, por favor, repetir la pregunta? Creo que entiendo, pero solamente para Sí, asegurarme. bueno, estamos hoy hablando de la importancia de permitirle a Dios destruir en nosotros todo el raciocinio que dice que yo tengo que hacer las cosas para recibir y entender y vivir la verdad de que el que hace es Él. Amén. Y Sí. entonces, tanto compartir lo que estamos recibiendo, la revelación que estamos recibiendo, como las vivencias que puedan estar conectadas a eso, ¿no? Esa escuela. Sí, no muy orgullosa de mí misma, pero sí con la cosa de ser transparente, me voy despertando hace ratito y así, porque aquí es día libre y entonces nos desvelamos anoche y bueno, antes de despertarme, o sea, cuando uno ya se despierta, pero todavía está por despertar, no sé cómo explicarles, pero todavía está con, bueno, en mi último sueño antes de despertar, mi papá me enseñó que tengo que perdonar a mi papá terrenal. Y me enseñó una gráfica así muy, o sea, me enseñó algo muy, que era perfecto para que yo entendiera. Y me desperté y dije, ay, ¿ahora cómo hago para asegurarme que yo realmente perdone a mi papá? O sea, ¿cómo hago para que porque yo he dicho muchas veces que perdono a mi papá, pero ¿cómo hago para asegurarme de que yo realmente esta vez lo haga bien? Y entonces el Espíritu Santo me llenó con su paz y me dijo, porque yo lo voy a hacer contigo. Si yo te voy a enseñar cómo. Y el otro día viví esto de muéstrame, Abba, yo recibo, tú haces, yo disfruto y te trae gloria. Y me está apuntando a eso, o sea, no es como tú le vas a hacer, sino es muéstrame, Abba. Y entonces Él me va a indicar cómo es que voy a ir soltando al fin a mi papá de esas cosas que me debe, ¿no? Y voy a poder ser libre de eso. Entonces, eso está súper fresquito y por eso se los quería compartir. Me muestra el Espíritu Santo que eso es lo que tenía que compartir. Gracias, Elizabeth. Pues muy, muy importante esta, este testimonio de la fidelidad de Abba para con cada uno de sus hijos y de ir paso a paso, diciendo, necesito ahora trabajar aquí, en esta parte, y te das cuenta, ¿quién va a hacer ese trabajo en ti? ¿Y a dónde va el Espíritu Santo? Tú te pones a escuchar y a ver esta revelación y a pensar, ¿cómo le voy a hacer? Ese es el raciocinio que Dios quiere desterrar de nuestros corazones. ¿Sí? Porque fíjense lo sencillo que resulta cuando venimos a entender. Dios me muestra algo. Y en lugar de, ¿y ahora qué hago? Es, Padre, gracias por querer hacer esto en mi vida. O sea, el ya no irnos al cómo le hago, sino el poder ir directamente a vivir sus obras, a recibir sus obras. Y cuando Él las hace en nosotros, vivimos el producto de lo que Él hizo en nosotros. Y cuando empiezas a elegir, permitirle a Dios desarraigar de tu espíritu el raciocinio humano que hace por su cuenta, que vive haciendo, vas a tener la libertad entonces de poder vivir la vida de Cristo, que es en uno con el Padre.
Así que creo que esto aclara todavía mucho más de qué se trata lo que Dios está hablándonos en este momento, ¿no? Silvia, ¿qué nos compartes? Buenos días, mis hermanos. Yo les puedo compartir que en esta semana ha sido un poco más constante el que tenga yo esa comunicación con papá. Ya siento de una manera muy especial mi papá, cuando tengo dudas, cuando tengo situaciones, él me está guiando, ya no está haciendo la lucha como hace todavía 3, 4 semanas de varias cosas, y una de las principales es el tema de mi nieto, y otro principal que papá me mostraba que era el tema de tener mucho conocimiento, porque pues usted sabrá, hermano, se recordará que en el CCB pues pasábamos muchos cursos, mucha hermenéutica, mucha información. Entonces eso papá me mostraba que lo que usted hablaba al principio, aunque no hice acto de presencia, pero sí estaba escuchando desde que se inició la reunión. Papá ha estado rompiendo, ha estado destruyendo esos ornamentos, esas fortalezas de conocimiento, de decir, y tiene que ver mucho ahora el tema de mi nieto, porque decía, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Padre, ¿cómo le voy a hacer? Es que están hablándole a mi esposo del rancho, pero ya va a atender él eso. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer, padre? ¿Cómo necesito, el cómo le voy a hacer, y cómo va a ser, y cómo será, y qué va a pasar? Son como 8 palabras que me mostraba papá que tenían que dejar de estarla, que estaban en mi vocabulario, pero que tenía que ver con la formación que tuve religiosa. Entonces le dije, sí, papá, ya entendí que yo ya no tengo que decir cómo le voy a hacer, cómo va a ser, sino ahora, con el tema del lunes, ahora oigo tu voz, oigo audiblemente, como que sacó de mis oídos mucho cerumen, y le dije, padre, es que ahora te puedo escuchar un poco más, ya te puedo escuchar como que esos tapones. Y hace poco fui con el audiólogo, y la verdad vi cómo me quitó un poco de cerumen, porque tenía problemas, se me inflamaba un oído, tenía problemas con el líquido del nivel del oído, y entonces me trajo a memoria cómo en semanas pasadas, él, usando el médico físico, cómo él me dijo, así estaban tus oídos. Entonces, puedo compartirles con paz que ahora estoy escuchándolo, y que ya no voy a estar diciendo, y cada vez que viene a mi boca y a mi pensamiento ese argumento, ¿cómo le voy a hacer para saber de Jesse? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo? O sea, estuve viviendo angustiada, desesperada. No estoy, como dice mi hermana Elizabeth,
o Liz, o sea, ya sí la llevo así de luz verde, no, pero ya la situación, papá está ahí conmigo, siento cómo me está llevando de su mano. En estos 3 días, aunque ya veo cosas de la casa de mi nieto, ya no están causando ese impacto que me decía, yo le digo el chanclas porque está bajo mis pies, pero de alguna manera nosotros le permitimos que él obre, que él nos angustie, como usted decía, el dejarnos estar en su terreno, pues ahí nos va a acribillar, nos va a decir, mira, que sigue, que esto, lo otro. Entonces, papá me ha permitido saber, como dice Marcos, tener noticias de mi nieto, pero yo estoy llevándolo. Papá, mira cómo está, tú te estás glorificando, tú eres suficiente para responsabilizarte por Jess, de tenerlo bien. Entonces, créanme que el seguir recogiendo sus cosas, abuelita, guárdamelas algún día, cuando yo esté más grande me las vas a dar para mis hijos, o como así me dijo, pero ya no están causando el impacto que tenía. Cómo estoy escuchándole, cómo está él abriendo mis sentidos hacia él, guiándome a su frecuencia, y cómo él me está, ya no tengo que decir cómo, sino él lo está haciendo. Y gracias a Dios he estado más tranquila, ya no le estoy diciendo a mi esposo recordando de esto, cómo estará, qué estará comiendo, sino cuando viene a mi mente, antes de que salga a mi boca, a mis expresiones, aquí en mi pensamiento estoy diciéndole, papá, mira, esto es tuyo, esto te corresponde a ti. Yo aquí voy a descansar en ti. Y pues bueno, en esa área de la vida de papá estoy ahí, hermano. Gracias, Silvia. Qué importante, ¿no? Este proceso de aprendizaje. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo en cada corazón? En verdad se está operando esta renovación del entendimiento. Porque lo que podemos ver es cómo estábamos antes de entender la forma en que Dios va a hacer las cosas, cómo está provista las cosas, etc. Y Él nos va introduciendo. Y creo que esto hace clarísimo el proceso y las operaciones del Espíritu Santo. ¿Por qué revelación? Sin revelación no veo nada. Sigo en tinieblas, mi entendimiento sigue entenebrecido como el de todo ser humano. Todo ser humano tiene el entendimiento entenebrecido. Esa es su condición natural. Aún los más entendidos en las ciencias humanas, en relación a la verdad divina, no ven. Segunda de Corintios 3 habla del pueblo de Israel y dice que tienen el velo puesto, ¿no?, en su corazón y no pueden ver la verdad, pero ese velo es quitado cuando venimos a Cristo. Bueno, ahora nosotros tenemos que aprender a ver, a recibir. Recuerden que ver es la invitación y que lo que sigue a la invitación es qué voy a hacer con esa invitación. Entonces, ver por medio de escuchar a Dios siempre, porque Él no nada más te va a mostrar, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, en su sueño, Dios le pinta un cuadro que ella puede entender. Y adjunto a eso va su palabra, ¿no? Sus palabras a ella esta mañana. Y entonces puedes ver la obra de revelación actuando, pero con un propósito específico
Y siempre va a ser que le permitas a Dios hacer en ti lo que te está mostrando. Y por eso hoy estamos siendo enfocados a este punto de comprender que para que no estemos todo el tiempo jaloneando con querer estar haciendo nosotros, vamos a llamarle, esta es una cirugía, ¿no?, espiritual que tenemos que permitirle a Dios hacer, de remover de nosotros esta parte humana que dice que tenemos que hacer, que yo tengo que hacer. ¿Recuerdan cuando Saulo se encontró con Jesús? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y automáticamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el asunto humano. Siempre es automático, es innato, ¿no? O sea, todos venimos con ese chip. Es tiempo de permitirle a Dios removerlo de raíz, para que podamos entrar a la libertad de andar en sus obras, de ya no estar concibiendo, como explicaba ahorita Silvia, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Si no es Padre, ¿qué tienes preparado? ¿Qué vas a hacer tú? Y ahí cambia el esquema totalmente, porque ya no estamos midiendo nuestra capacidad, nuestras circunstancias, sino qué límite tienes tú, Padre. Y además lo que vas a hacer se ajusta a tu promesa de bien. Entonces puedo entrar en el gozo, en la esperanza. ¿Te das cuenta? Vivir, por eso dice que nos alegremos. Dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y lo lees humanamente y dices, no, pues en la torre. ¿Cómo? ¿Cómo voy a gozar si está la cosa del cocol? Pero cuando empezamos a vivir esto y decir, pues si mi Padre me lleva a un horno de fuego, Él va a quitar de mi vida cosas que se queman. Yo no me quemo y el fuego no me hace nada. Y Él es responsable de esta pasadita por aquí. Me va a purificar. Entonces te gozas en el proceso. Te gozas en la esperanza. Te gozas en el amor del Padre. Y vives la experiencia. Pero ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hice? ¿Sí? Es que yo no creo que me merezca esto, es que no entiendo por qué. Y ahí nos hacemos pedazos, ¿no? Y le damos como también muy importante lo que comentaste, Silvia, sobre el hecho de que en lugar de dejar que Dios haga sus obras, le permitimos al enemigo hacer las suyas en nosotros. Y cuando Dios nos abre los ojos a eso, pues eso es absurdo, ¿no? Qué tontería estar eligiendo permitirle al enemigo hacer sus obras en mí, en lugar de permitirle a Dios hacer sus obras en mí. Muy bien. Manrique, te escuchamos. Doy gracias a Abba por lo que me ha venido enseñando, me ha venido mostrando. De todo lo que Él quiere hacer en mi vida, ya lo tiene preparado, y el enemigo está pues invertido, queriéndome confundir en mis pensamientos. Y Dios me ha mostrado, me ha enseñado que esos pensamientos que no provienen de Él, yo tengo la autoridad que Él me dio para no aceptarles, para no permitirle que se arraiguen en mi corazón. Entonces, me lo ha mostrado con palabras sencillas, y así lo he podido compartir con mis hermanos,
y ha sido de gran bendición, hermano, porque realmente el enemigo gana ventaja en nosotros cuando nosotros le cedemos parte de nuestros pensamientos, parte de esos engaños, de esas mentiras que dice que son dardos de fuego. Y ayer veíamos que Dios o papá no nos dejó desprovisto de esos dardos. El enemigo te va a enviar pensamientos de fuego, pensamientos de mal, pues a ver cómo le haces para salir de ahí, a ver cómo te libras de él. Se nos dice que en Efesios 6, que nos has dado un escudo precioso, hermoso, el cual para el enemigo es impenetrable, que es el escudo de la fe. Y esa fe lo que me permite es creerle a Abba, para que Abba me muestre y me enseñe qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que Él quiere hacer todavía. Entonces realmente estoy en ese proceso de trabajar con los pensamientos que están viniendo a mi mente, a mi ser, y he estado pendiente, trabajando en eso, mi hermano, de no aceptar esos pensamientos que claramente el Espíritu Santo me dice, esto no provienen de algo. Entonces, con esa autoridad que Dios me ha dado, simplemente yo soy el que decido aceptarlos o no aceptarlos, permitirlos o no permitirlos, sí. Y el Espíritu Santo nos mostraba que el enemigo trabaja con un pensamiento, y si le acepto ese pensamiento luego viene acompañado de 2 más, y luego le acepto esos 2, y al rato son 4, y al rato ya estoy en un valle de sombra y de muerte, pero no porque Dios me quiera meter allá, sino porque yo le estoy permitiendo al enemigo que me engañe y que me saque realmente de la gloria, del resplandor de la gloria donde yo estoy, donde Abba me tiene. Me ha dado mucha paz saber lo que Abba nos dice en Colosenses 1, 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a nosotros, a los santos. 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces realmente mi escondedero contra esos pensamientos es Cristo en mí, y es Abba conmigo, y el Espíritu Santo, después que esos pensamientos no los acepto, el Espíritu Santo me dice: nadie te puede arrebatar de mi mano. Tu vida está escondida en mí y no hay nadie que te pueda hacer frente, salvo que yo lo permita, salvo que yo acepte esos pensamientos de engaño, con el cual el enemigo, pues es la única arma que tiene, y realmente Abba nos tiene provistos y nos tiene realmente cuidado y guardado en lo que Él es y no en lo que nosotros somos. Amén. Ahí está esa escuela maravillosa, ¿se dan cuenta? Trayendo claridad a tu entendimiento de cómo se vive lo que ya eres, ¿sí? Dense cuenta que en todo lo que ustedes han compartido, ninguno está diciéndonos: es que Dios mostró que yo todavía soy malo, es que Dios mostró que yo todavía soy esto, es que Dios mostró que yo soy humano. No, porque esa no es la enseñanza del Espíritu. La enseñanza del Espíritu es basado en quién ya eres. Aprende cómo se vive lo que eres.
cómo opera tu existencia y cómo usas tu autoridad, ¿verdad? Porque si tú no la usas correctamente, entonces vas a estar permitiendo que tu enemigo siga robándote. Por ejemplo, en una situación dada, Abba ya tiene preparado lo que quiere que vivas. Quiere que lo vivas en su naturaleza, que le permitas a Él hacer sus obras. Pero cuando yo, en lugar de permitir eso, me pongo a querer hacer yo, por ejemplo, que es el punto de hoy, ¿no? Todavía sigo obedeciendo ese esquema racional que dice que yo tengo que hacer. Es que yo soy el papá, es que yo soy la mamá, es que yo soy el responsable. O yo soy el patrón, o yo soy que lo que quieras. O sea, en el momento en que permitimos que ese esquema gobierne nuestros pensamientos, ya estamos abiertos a toda la obra del enemigo. Y él feliz de darte otra revolcada, por lo menos. ¿Sí? Porque, pero es producto de el mal uso de mi autoridad. Entonces, en ignorancia nos vamos a orar, bueno, Dios, si te pedí, ¿por qué permitiste? Y Él está diciendo, pues que yo no permití, tú permitiste. ¿Sí? Tienes que aprender a vivir lo que eres. Y la elección de a quién vas a darle lugar es tuya. Yo soy escudo a tu alrededor siempre y cuando tú permanezcas en mí. Pero si te sales de mí, no te voy a meter a la fuerza. Ahora, cuando regreses, yo te voy a sanar y te voy a amar, pero no había necesidad de que te salieras allá que te den tu revolcada. Sí. Creo que lo ilustra, ¿no? Nos permite entender la importancia entonces de confiarnos a que Dios proceda con hacer este trabajo profundo de remover el raciocinio humano. Y este es un aspecto de ese raciocinio. Es uno de los aspectos fundamentales que mientras opere en nosotros nos impide escuchar correctamente. Porque ese es otro problema. Vamos a hablarlo en un momento, pero es que nuestros oídos no tengan filtros, ¿no? Y habló un poquito Silvia de ese asunto. Pueden estar obstruidos o puede haber cosas que interpretan lo que escuchamos basado en el pensamiento, el razonamiento con el cual escuchamos. Entonces, vamos a Efesios, el capítulo 2, y quiero pedirle a uno de ustedes que nos lea del versículo 1 al versículo 6, del 1 al 6. Dice, y Él me dio vida a mí cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, y en los cuales anduve en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también yo vivía en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en pecado, me dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó
y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Manrique. ¿Se dan cuenta de la grandeza de esta porción de la Escritura? La claridad con la que Dios habla de quiénes éramos. Sí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y cómo vivíamos? Obedeciendo la voluntad de la carne o de la naturaleza humana y de los pensamientos. ¿Qué tal? Y de los pensamientos. Ese terreno es tan importante tenerlo clarísimo, porque hay un lugar donde Pablo dice que sirve a Dios en su mente, en el espíritu de su mente. O sea, el servicio ya no es las obras para Dios, sino es la adoración, el respeto, de presentar mi mente y de no estar usando mi razonamiento independiente de Él, sino trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Bueno, va a haber pensamientos disparatados de Dios mientras haya fortalezas que los generan en mí. Entonces vamos a trabajar un poquito con Dios ahora en entender este trabajo que Él tiene que hacer en cada uno de nosotros y que tiene que ver con cómo aprendemos a permitirle a Él hacer. ¿Sí? Lo cual recuerden todo lo que hemos visto sobre el reposo de Dios, Hebreos capítulo 4, donde dice que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia como ellos, que escucharon la buena nueva pero no la creyeron. Y entonces las consecuencias de no estar viviendo en el reposo de Dios son terribles, porque es un acto de desobediencia que nace de la incredulidad. Fíjense, es muy importante esto, ¿sí? Si hay fe, hay creencia, y si hay creencia, hay obediencia. Por eso la obediencia ahora es la obediencia a la fe, no la obediencia a los mandamientos. ¿Sí? Pero todo eso es obra de ¿quién en ti? Pues es obra de Dios en ti. Porque Él produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Él produce fe en tu corazón. La fe es un don de Dios. Entonces, podemos empezar a ver cómo la nueva creación opera en base a lo que recibe. ¿Sí? Y todo lo demás es consecuencia, es fruto de la obra de Dios en mí constantemente. ¿Por qué? Porque Él hace su obra en mí por medio de su palabra, de lo que habla a mi espíritu. Y eso lo ves operando perfectamente en Jesús. Él vive escuchando al Padre. Él vive con la expectativa de lo que el Padre le va a mostrar. Ese es su raciocinio, ¿sí? No tiene otro. En Jesús no existe el asunto de ahora cómo le hago. Eso es inconcebible para Jesús. Completamente ajeno a su persona. En su raciocinio opera, hoy estoy viviendo las obras que mi Padre ha preparado. Y esa es su reacción interna. Todo lo que sucede, entonces, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Y por eso en Juan 5, 19, Él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. Fíjense bien. Este es el raciocinio de Cristo. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra.
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Abba está clarísimo en lo que ocurre en nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan que Hebreos 4 dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Entonces, está clarísimo en que nos ha redimido, nos ha liberado de la potestad de la naturaleza humana, pero añade ahora, y de los pensamientos humanos, que son el terreno y el dominio del diablo. Así de sencillo. Sí. Y esto debe enseñarnos entonces a nosotros a cuidar esa área, ¿sí? A permitir que esta área de nuestro ser sea santificada, para que el producto de las... ¿Quién te va a santificar? Dios. Tú no puedes hacerlo. Pero tú lo permites o lo impides. Entonces, si lo permites, vas a ver a Dios producir en ti un pensamiento acorde al suyo. ¿Sí? Y por eso en la instrucción del Espíritu Santo dice, ¿cómo usar tu mente ahora? Dice, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, en esto pensar. Bueno, ¿quién te va a estar proveyendo, suministrando esos pensamientos? Pues Dios. Yo uso mi mente por mí mismo, estoy otra vez en el ámbito humano. Quiero pensar divinamente, pues no puedo inventar esos pensamientos, pero los puedo recibir. Entonces, en cada uno de los ejemplos que ustedes han dado, por ejemplo, Marco empieza a pensar sobre el estado de sus ojos y de su salud y demás, y el ponerse a pensar por sí mismo lo lleva a, bueno, ¿qué voy a hacer esto? Le voy a preguntar a fulano, no sé, y acordarse de lo que ha aprendido y qué sé yo. Ya, hay un desvío de los pensamientos de Dios. Entonces, en este proceso que lleva con Dios, el Espíritu Santo le dice, no te vayas para allá, porque te está saliendo de fe, ¿sí? Y viene el redargüimiento, y si lo permite Marco, pues la corrección, que va a ser la renovación del entendimiento. No nada más el no hacerlo esta vez, pero seguirlo haciendo, tratando de hacerlo cada vez. Eso no es limpieza, ¿te das cuenta? O sea, si el Espíritu Santo me muestra que algo en mí está funcionando en contra de la naturaleza divina, no es para que yo corrija el asunto. Ahí otra vez meto mi cuchara, sí, ya me di cuenta, ya no lo voy a hacer. Y tú vas a poder transformarte y hacerte conforme a la semejanza de Cristo. Pues no. Por eso es que este punto, esta raíz humana, tiene que ser erradicada de nosotros. Para que al escuchar el proceso racional en nosotros sea, Padre, hazlo en mí. ¿Sí? Y esto nos va a traer a esa libertad de la capacidad humana. Fíjense bien. Jesús no la tiene. Jesús dice claramente, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, dado que eso es lo que rige su razonamiento, ¿qué procede? Pues que el Padre le muestre, ¿cierto? Porque su acción va a ser conjunta al Padre, no hay de otra, pues, no hay para dónde hacerse. Esa es la única
manera de operar que Él tiene, que Él conoce, que Él vive. Y nosotros venimos de otro rollo, donde cada quien hace lo que mejor le parece. Y lo puedes ver en la práctica, en su mejor expresión, ¿eh? No estoy hablando de los rebeldes y contumaces abiertos, sino estoy hablando de la persona que en su mejor sinceridad busca agradar a Dios y busca obedecerle. Pero ¿qué pasa? Que por eso Dios dice, tus mejores justicias son como trapos de inmundicia, porque la estás haciendo tú. Y entonces no es la justicia que es por la fe, es la justicia de tus obras, las cuales son muertas y te traen orgullo y te llenan de justicia propia, y en lugar de que te bendigan y te desvían de todo lo divino. Entonces puedes ver la importancia de esto, ¿no? De cómo vamos a vivir esta transformación de raíz. Si yo recibo el ser hecho igual a Jesús y me es mostrado que Jesús opera en este razonamiento en el cual Él no tiene capacidad de hacer nada por sí mismo. Acepto yo ser limpiado de mi capacidad humana para hacer. Acepto que Dios remueva de mí esa capacidad humana que siempre quiere estar haciendo, de forma que pueda encontrarme en el mismo estado que Jesús y tenga por esa circuncisión de mi corazón. Dios corta eso, lo remueve. Entonces yo pueda operar como Él opera, en la libertad de esa esclavitud a estar haciendo las cosas yo. Entonces vamos a vivir el producto de lo que Dios hace en nosotros, pero ahora se trata de llegar a este punto de entender, a ver, le permito a Dios convencerme de esta verdad, de cómo vamos a vivir Él y yo, la vida divina. ¿Cómo la vamos a vivir? Pues la voy a vivir como Jesús la vive, y el Espíritu Santo me va mostrando. Bueno, mira a Jesús, mira su libertad de obras propias, mira cómo opera su ser, su razonamiento, siempre recibiendo del Padre lo que el Padre tiene preparado, incluyendo las palabras. Y eso quiere decir que entonces eso incluye los pensamientos. Por eso cuando dice nos ha sido dada la mente de Cristo, es para que tengamos la libertad de lo terrible que es la mente humana. Y por eso era un punto de control. Por eso aquí donde estamos leyendo, en Efesios 2, dice, éramos esclavos de los pensamientos, tanto como de la naturaleza humana. Vamos a escuchar qué están procesando en ese aspecto ustedes otra vez, por favor. Helen, empezamos contigo, por favor. Sí, pues lo que el Espíritu nos está mostrando es que cuán importante es lo que
en lo que andamos, ¿no? Si andamos en la carne, en los pensamientos humanos, pues eso vamos a hacer. Si andamos en el espíritu, cosas del espíritu vamos a hacer, ¿no? Es lo que me está ahorita mostrando. Y pues sí, es muy importante, ¿no? En primer lugar, es cómo nosotros, en qué enfoque estamos, ¿no? Cómo nosotros estamos en ese enfoque. Si siendo hija, estar en ese enfoque que estoy como hija, recibiendo y permitiendo, o estoy en otro enfoque que no es de Dios. Entonces eso es lo que, pues ahorita el Espíritu me muestra que importante es estar permitiéndole a Abba y estar atento en lo que mi mente y mis pensamientos andan, ¿no? Y inmediatamente, si yo me estoy yendo con mis pensamientos, inmediatamente venir a Abba, ¿no? Al Espíritu Santo, a acudir a que sus pensamientos sean mis pensamientos, para no estar haciendo por mi propia cuenta y mis propias obras, que pues no son como trapo de inmundicia, ¿no? Como nos decía. En eso, yo creo que en eso debe uno de estar invirtiéndose, porque de ahí va a partir todo, ¿no? Si le va uno a permitir a Abba o no, todo se genera en nuestra mente. Bueno, eso es lo que estoy recibiendo. Gracias, Helen. Gracias. Silvia. En verdad, papá en este momento me traía a memoria algunas preguntas que en estos días le he estado haciendo y él me está dando esas respuestas, porque a veces solemos preguntarle, pero como pensamos que él se tarda, pues le buscamos por otro lado. Y no buscar ya darnos a la idea de todos esos libros, aquellos libros que le dije, hermano, que ya no los iba a leer, pero papá en el disco duro, que es nuestra cabecita, nuestro cerebro, pues ahí le buscamos y hasta nos quedamos ahí medio congelados, estacionados, buscando las respuestas, pero como dice Helen, no esperamos en fe en el Espíritu, sino suelo decir a veces que estamos así como las carnitas medio sancochadas, y lo buscamos cuando nos conviene, y cuando ya vemos que no hay ninguna otra opción, sí le esperamos que Él nos responda, pero ya le esperamos todos bombardeados por el chanclas, todos lastimados, apedreados, y precisamente hay una cita que me ha hecho mucho, ¿verdad, papá? Porque es verdad, en 2 Corintios, viviendo por la fe, y he estado, voy a leer la palabra y me trae esa parte, y ahorita que mis hermanas están hablando, exactamente así es como uno se siente, porque dice, pero tenemos este tesoro en vasos de arcilla, para que la excelencia del poder de Dios, y no procedente de nosotros, que estamos atribulados, sí, pero más no estrechados, y a veces nos hemos sentido tan atribulados
pero nos sentimos que ya no tenemos para dónde caminar. Dice, en apuros, mas no desesperados. Ahí nos sentimos todos apurados, pero también nos debemos desesperar. Y papá ahí nos dice que no, mas no desesperados. Nos hemos sentido, dice, perseguidos, pero mas no desamparados. Derribados, sí, hemos estado en el suelo, y yo creo que más abajo del suelo, en el sótano, porque a veces buscamos ser escapistas y nos hemos sentido en el Seol, pero dice, derribados pero no destruidos. Y como papá ahí tiene provisto, que estemos como estemos, si le creemos, nos muestra su verdad, nos saca de ese túnel tenebroso, pero si no le queremos escuchar, no se nos da la gana, o simplemente, como usted decía, hermano, está entenebrecido. Hay áreas que papá está limpiando, y sí nos cuesta trabajo, pero decir, ¿y cómo le voy a hacer? Porque tenemos esos malos hábitos de decir, ¿cómo le vamos a hacer? Y los hemos dicho, no la gente nueva, lo decimos nosotros, que tenemos mucho tiempo de papá. Y le doy gracias a Dios porque me está permitiendo que todo ese conocimiento, esa biblioteca que estaba en mi cabeza, ya no en los libros, me está permitiendo que él está haciendo ese escáner de la base de datos. Y le decía yo ayer en la madrugada, papá, escanea este disco duro porque sí que está duro, no te he permitido. Y me gusta como papá y como mi hermano Jesús, porque también estoy empezando a disfrutar. Me ha tocado ser hija mayor de todos mis hermanos y he anhelado un hermano, pero por primera vez estoy viendo cómo el Señor Jesús, o sea, mi hermano, me tiene tomada de su mano y me da las promesas, porque papá habla. Jesús me da las promesas y el Espíritu Santo me enseña. Entonces, pongámosles ese disco duro a papá para que ya le entreguemos las llaves y los duplicados, pues. Gracias. Gracias, Silvia, gracias. Elizabeth. Igual, dejándome amar. Pienso que mi papá en su plan perfecto está permitiendo que yo venga a conocerle como él quiere ser conocido, y que para eso hay que remover pues todo lo que me estorba. Pero como dice Silvia, como soy yo testaruda, pues me tocó dar muchas vueltas en el desierto, ¿no? Pero este año me dio la fe para decir no más. O sea, ya estoy lista, ya no quiero otra vuelta, ya quiero permitirle a él lo que él quiere hacer conmigo, ¿no? Entonces, que si estoy en este horno de fuego, no es nada más que para quitarme las ataduras que traía todavía en mis pies y en mis manos, y que por eso estoy gozosa de que al fin le voy a conocer como él quiere ser conocido, y pues estoy contenta y estoy gozosa. Gracias, Elizabeth. Gracias. Manrique. Pues como todos los lunes que nos reunimos, es un ágape en mi corazón, en mi espíritu, recibiendo cosas que no me habían sido mostradas,
y confirmando otras que ya me han sido mostradas. Entonces, la verdad, me da mucho más confianza, me da más certeza, me da más seguridad. Saber que realmente donde tengo que estar vigilante día y noche es con los pensamientos, es con lo que lo que el enemigo me quiere robar, porque para eso está, para quererme robar esa fe que Dios me da, para que yo le crea a Él, y cuando el enemigo me convence, resulta que antes, porque la verdad es que ya siento que está a punto de huir de mí en este momento, porque no le doy cabida, mi hermano. Viene el pensamiento y trabajo con eso, me he vuelto vigilante con eso, no aceptando pensamientos de muerte. Llamo de muerte pues a los pensamientos de que no se puede, que está difícil, de que quién sabe cómo le vas a hacer, y todas las situaciones que tengo todavía por delante. Yo sé que están en completo control de Abba, están en completo control de mi Padre, y eso me da la certeza y la seguridad de quedarme ahí. Y cuando el enemigo viene a quererme engañar, pues no lo permito. Y ahorita que estábamos en Efesios, me encontré con una palabra que ya tiene mucho, Dios nos la dio, pero que el Espíritu Santo me la recuerda. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, para que yo reciba esa revelación y ese conocimiento, pues tengo que identificarme quién soy, tengo que estar consciente quién soy. En lugar de estar creyéndole al enemigo, tengo que escuchar la voz de Abba, que está presta para revelarme, para enseñarme. Y es un agasajo, mi hermano, es un deleite tener esa confianza y esa seguridad de que nada ni nadie me puede quitar de ahí, me puede sacar de ahí, salvo que yo empiezo a tener dudas, que en eso estoy trabajando, en eso estoy consciente de que el enemigo lo tengo identificado ahí, de que me quiere trabajar en el pensamiento, quiere meterse en los pensamientos para convencerme de lo que él se muestra de que no se puede, o que está imposible, o que está difícil, o que está complicado, que cómo le vas a hacer. No, yo no le voy a hacer. Abba lo va a hacer. Gracias, Manrique. Gracias, hermano. Marco. No, pues es una revelación maravillosa para mí, más importante y trascendente en mi proceso de renovación en el Espíritu Santo, en el proceso del cambio de mente, ¿no? Y veo que tiene pues gran trascendencia, y empiezo iniciar incipientemente a desear permitir que Abba haga esta remoción de lo que es mi mente humana, ¿no? El viernes
los viernes estamos y ahorita solamente queda una parejita y él estaba comentando de que andaba en conflicto porque se daba cuenta que era impaciente y le decía a Dios, quítame la impaciencia, te la entrego, estoy de acuerdo en que me la quites y todo. Pero decía que volvía a aparecer nuevamente y que después otra vez y que estaba desesperado. Entonces, Dios me mostró que, que, que estaba ahí como que había algo todavía que no estaba él haciendo bien. Y entonces le dije, no, pues es que cuando aparece la impaciencia tenemos que decirle a nuestro Padre, oye, pues esta impaciencia que está saliendo de mí no es mía, ya no me pertenece, te la entrego, límpiame. Y me decía, no, es que eso lo he hecho, siempre lo he hecho, pero no me limpia Dios, ¿no? Le digo, Padre, soy impaciente, quítame esto. Y ahí Dios me mostró que en esa declaración que él hacía, él se estaba identificando con el pecado, ¿no? Se estaba identificando con la impaciencia, ¿no? Cuando en Romanos 7, el apóstol Pablo realmente lo que hace es separarse del pecado, ¿no? Dice hallo esta ley en mi mente, ¿no? Que el pecado está en mí, y entonces ya no soy yo el que hace eso, ¿no? Sino es el pecado que mora en mí. Entonces hace una separación del pecado, y cuando nosotros nos identificamos con el pecado, es ahí donde entiendo que Abba no va a quitarnos nada si nosotros pensamos que seguimos siendo ese pecado. Entonces se lo platiqué, y hubo un total rechazo, ¿no? Hubo un total rechazo a lo que le estaba diciendo. Me dijo, no, ese fue nada más un error de sintaxis, que quién sabe qué. Y entonces eso me llevó a entrar en conflicto, ¿no? A decir, bueno, vale la pena seguir con este grupo, y me metía a mis propios pensamientos en lugar de aunque sí le dije a Abba, pues muéstrame, ¿no? Muéstrame qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué quieres? Pero sí había estado entrando en conflicto, y ahora me doy muy claramente cuenta que cuando me salgo de Dios, cuando empiezo a pensar por mí mismo, cuando se presentan los problemas, tengo que permitirle a mi Padre que Él me limpie radicalmente de mi propia mente, de mis propios pensamientos. Es lo que estoy viendo y entendiendo, y pues dándole gracias a Dios por esto, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Vamos a permitirle a Dios proceder. Fíjense bien. La invitación el día de hoy es: ¿me permites remover de ti el raciocinio que te hace responsable de hacer las cosas, para que en su lugar recibas el de Cristo, el de Jesús, donde Él tiene clarísimo y vive libremente el que el Padre que mora en Él haga las cosas? Y eso va a tener consecuencias eternas muy poderosas, pero es un proceso a vivir, ¿sí? Entonces, el poder venir a claridad de que en la vida divina
Dios hace, yo participo. Y hoy fue añadido a nuestros corazones el Dios me hace. Soy hechura suya. Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, en lo último que mencionó Marcos sobre esta persona que está orando sinceramente, buscando paciencia, ¿no? Dios, dame paciencia, yo soy impaciente. Pues él no está hablando de la hechura que él es de Dios, o sea, no tiene ninguno de estos fundamentos operando en su vida. Y en consecuencia vive esta dificultad, ¿no? que le acarrea muchos problemas, porque no sabe todavía creerle a Dios, no sabe vivir fe, no sabe participar de lo que Dios ya ha hecho en él. Todavía no se conoce como la nueva creación que es en Dios, sino que sigue en ese, y lo vas a ver manifestarse en ti mientras ocurre esta operación divina en tu vida, esta exigencia de que la naturaleza humana impone sobre el individuo de hacer. Yo tengo que hacer, es mi responsabilidad. Le pido a Dios que me ayude a hacer. Y todo eso es opuesto, completamente es lo opuesto a cómo Jesús es. Allí no hay libertad para ser uno con Dios, porque yo quiero ser por mí mismo y traigo eso metido. Es parte del ser de la persona. Y por eso tenemos que ser traídos, y no eres traído aquí el primer día. Sí, tenemos que entender eso también, que la obra es de Dios en cada persona, y por eso la revelación, tú puedes estar viendo algo que Dios te está mostrando, y tú lo ves clarísimo, y se lo quieres hacer entender a otros, y no lo entienden, ni lo reciben, porque metemos la pata en querer nosotros volvernos reveladores. Sí, en lugar de entender, esta revelación me está siendo provista, y si Dios pone en mi corazón el hablarla, el que Él quiere comunicar esta verdad a otros, entonces voy a participar de lo que Él comunique, pero cuando Él comunica, Él va a dar revelación a los demás. Si Él no hace eso, no hay cómo lo entiendan. ¿Te das cuenta? Porque entonces sucede un poquito de lo que comenta Marco, ¿no? Si yo le dije a la persona, pero él no me aceptó, y se volvió un argumento intelectual. Bueno, ¿qué pasa? Pues yo estoy tratando de explicarle, la otra persona no tiene con qué entenderme, porque ya nos salimos ambos de la obra de Dios. Y es una cosa que Dios te muestre lo que está ocurriendo, y es otra cosa que Dios te diga lo que Él le quiere decir a la otra persona. Sí, tenemos que aprender a vivirlo así. El hecho de que Dios me muestre algo no me da el permiso, ni es guianza para que yo vaya a hablarlo. Al contrario, muchas veces la guianza es para mostrarme algo que Él quiere hacer en mí. No sé si lo han vivido, pero muchas veces estoy escuchando a alguien y el Espíritu Santo me está mostrando por qué eso no está bien, pero quiere traerme a mí a aceptar vivir la transformación en esa área. No que yo le diga a la persona, estás mal, o yo pienso, nada. Entonces, es esta vivencia de que Dios hace, es algo enorme, ¿sí? Y por eso hoy creo que ha sido tan claro el Espíritu Santo en decir, bueno, para que vivas esto, es preciso remover de tu espíritu el razonamiento de las obras muertas. Las obras muertas nacen de la naturaleza humana que tiene que hacer. ¿Y de dónde proviene eso? Proviene de Génesis capítulo 3, donde Dios establece sobre el hombre, y aquí en adelante te vas a valer por ti mismo.
Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? Entonces, esa maldición impide la bendición. Pero eso está escrito en el espíritu humano. Y como vivimos bajo ese espíritu, el raciocinio del espíritu humano todavía es lo que tiene ahora que ser renovado. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer Abba. ¿Sí? Y entrar en esta incapacidad. Te vas a dar cuenta cuántas veces al día el enemigo busca provocarte a que tú hagas algo. En pensamiento, en sentimiento, en palabras, en acciones. Como quiera que él pueda meterte el pie para que muerdas el anzuelo de hacer, esta va a ser su esfuerzo. Y Abba lo permite para que aprendas a usar tu autoridad y negarte a seguir escuchando otras voces, como nos hablaba el Espíritu Santo por medio de Manrique, y permanecer recibiendo los pensamientos de Dios, recibiendo las obras de Dios y participando donde Él te lo indica. Entonces, ¿qué diferencia, no? Poder ver, ¿qué quiero ver en mi ser? El producto de lo que Dios está haciendo conmigo. ¿Qué quiero ver en los seres amados que Dios me ha dado, mi familia? La obra de Dios en ellos. ¿Qué quiero ver en el mundo? La obra de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, vivirlo, y vamos a darle oportunidad a Dios de hacerlo efectivo en nosotros. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por permitirnos escucharte. El hecho de que ahora nos demos cuenta de que en efecto nuestro espíritu te escucha y se deleita en hacerlo, y que somos esta nueva creación que ya no corresponde al sistema operativo de la naturaleza humana, sino que ahora estamos siendo instruidos por ti a través de tu espíritu a vivir en semejanza con Jesús. ¿Cómo vive Jesús las cosas? Así estamos siendo traídos a aprender a hacerlo. Y las cosas en nuestra manera de pensar, que todavía son opuestas a la vida divina, las estás exponiendo para que estemos de acuerdo en que tú las remuevas permanente y absolutamente de nuestro ser. Y podemos, por la obra de revelación, ver que esto va a producir libertad en nuestro ser y en nuestra comunión contigo. Si en mí ya no hay nada que esté jalando para otro lado, pues entonces no voy a tener problemas en vivir las cosas en uno contigo. Y por lo tanto, puedo gozarme en el proceso que sigue de la santificación que tú vas a operar en mí y en cada uno de tus hijos que reciben tu invitación para ser libres del esquema humano que me exige estar haciendo cosas, y así no tener ya en mí esta puerta abierta a las acechanzas del enemigo y a el esquema del gobierno humano. Gracias, Padre, por lo que vas a continuar hablando a nuestros corazones, porque estás convenciéndonos en amor de tu verdad y trayéndonos a la fe que obra por el amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Hoy les di todo con efectos de sonido especiales y toda la cosa. Así que
Me gozo. La próxima semana yo vengo regresando de Oaxaca, si así lo permite mi padre, y les agradezco que nos acompañen intercediendo y gozándose por lo que Abba va a hacer por allá. Pero en 2 semanas nos vemos otra vez. Amén. Amén. Bendiciones a todos.